Bueno, pues una imagen muy linda de nuestra creación la podemos ver en Génesis capítulo 2. Vamos a estar estudiando los versos 2 al 9. Son versos que son sumamente importantes para quién somos y también nos muestran los fundamentos de quién es Dios. Discutimos la ética en estos días y este es el inicio de la ética. Estas palabras que dan inicio al libro de Génesis. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versos 5 al 9. Vamos a estudiarlos juntos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos ver en este texto un retrato casi místico, una escena donde este vapor sale de la tierra y que fue creada por las palabras de Dios. En Génesis 2 nos demuestra que aún estaba formándose. Y Dios llega y genera esta vegetación, genera que todos esos animales puedan estar ahí, en el mar, en la tierra, las aves en los cielos. Pero este pasaje luego toma una pausa y habla sobre esa creación muy especial de Adán. Aquí la palabra en hebreo, Adam, y la palabra de polvo es Adamá. O sea que literalmente de la tierra. El hombre viene del polvo. Esta es la primera imagen de nuestra identidad como seres humanos. Venimos del polvo. Somos frágiles, débiles, finitos. Calvino nos recordaba que esto apunta a que debemos ser humildes. Y luego, una cosa muy diferente a la creación, donde Dios simplemente habla. Y todos estos animales magníficos aparecen. Y esto es muy diferente a lo que vemos acá. Es una expresión antropomórfica, donde Dios alcanza, toma este puñado de tierra, de polvo, y le da forma. Como un alfarero, dándole forma a su creación. O un carpintero que toma madera y da un mueble. O un arquitecto diseñando un edificio. O un ingeniero. Algún tipo de obrero. Dios crea y nos elaboró. Y luego nos dio vida con su aliento. Y somos seres vivientes ahora. Esta palabra la veíamos también en el capítulo 1 sobre las criaturas del mar. Pero también hay que reconocer que hay algo único aquí. Ninguna otra criatura tiene el aliento de Dios
Con eso fue que nos dio vida. And the result is Y el this resultado es magnificent esta creature criatura of magnífica de dignidad, humanity. la humanidad. Once we see that man is Vemos created, que we see that el God hombre es has a creado place. y que Dios tiene un lugar para el hombre. A place is a garden. Un lugar, un jardín. If you have a garden, Si a tienes un garden jardín, is somewhat of a sanctuary, ustedes saben que isn't eso es como un santuario. it? Somewhat of a break. Es como from un the lugar hustle para and bustle. descansar Somewhat of a del break ritmo de from la vida. all of the Un macadam and the descanso de concrete that's todos los surrounding. afanes y de todo Sanctuary. este cemento que tenemos alrededor siempre. We Eso know es un this jardín, un particular santuario. garden. Y este This jardín garden, very curiously, in this muy text, curiosamente, it's a garden in está Eden. en A few Edén. verses later, we'll be Y told luego it's the garden of Eden. nos dice But que this es is the de garden Edén, in Eden. pero este es el jardín en Edén. We know this garden Sabemos que is a este sanctuary. jardín es un santuario Because as we read in a few verses, porque, como leemos más adelante, Creator God Dios, el Creador, will again, in this nuevamente anthropomorphic way, con esta forma walk in antropomórfica, fellowship Él camina with en his unión special creation con of esta Adam and Eve. creación especial, Adán y Eva. And then what's more, we know this is Y a sanctuary también sabemos que es un because once santuario, Adam and Eve porque una vez que Adán y Eva transgress and break the law and pecaron, eat the rompen forbidden la fruit, ley, comen el fruto prohibido, an angel un ángel viene. with something that even Y, tops the best of our science fiction writers. algo que An ni siquiera angel pudiéramos with a imaginarnos, circling, flaming con sword una espada que da vueltas en fuego, stands guard está ahí guardando la over entrada the sanctuary. de este santuario. This is a holy place Esto es un lugar santo. that God has made Dios lo ha hecho for his creature. para su criatura. We have man, we have a place, we have Tenemos, a purpose. somos hombres, tenemos un We are propósito, un put lugar. into Nuestro this creation propósito to work. es trabajar en esta creación. See it here. Lo vemos We acá see it later in chapter y se ve más 2, adelante en el where we are capítulo told 2, to donde nos work dice and que to debemos keep trabajar it. y mantener. And this is pre-fall. Y esto es antes de la This caída. Commission. Este mandato, esta comisión de trabajar. But above all, in Pero this por encima de text, todo, we have vemos algo en el texto y es que Dios está presente. I don't know if you noticed this, No sé but I si want se to dan point out two cuenta, things pero hay dos cosas que that we quiero learn about señalar, God in que just these aprendemos de verses. Dios One solo aquí. is that Y lo God primero is the es que singular, Dios sole, es sovereign el actor. actor soberano y singular. You can line it up on one side, God, and on the other Lo side, pueden man. poner así, All of the active Dios y verbs hombre. are on Todo the lo side of God. activo está del lado de Dios. He's doing all of the work Él es here. que está haciendo todo All el of the trabajo. action here. Toda la acción viene de Dios. Man is passive. El hombre es pasivo. Take a look at it. Mírenlo. The Lord God El formed Dios the man. formó The Lord God el hombre. breathed Él into his le nostrils. dio su The Lord aliento. God planted Él the garden. plantó The Lord God el jardín. put the man, Él puso al hombre whom he again quien formed. él había formado. And then Y verse entonces, en versos 8, or verse 8 9 rather, o the 9 Lord mejor, God made Él hizo to brotar spring up every. de la tierra todo árbol. This emphasizes Este énfasis the sole sovereign Es agent of esa creation agencia is soberana God. que es Dios. But then notice the name of God. Y luego vean su In nombre. chapter 1 is God. En el capítulo 1 es Dios. Here, Aquí, 4 times, 4 we veces have the compound vemos name, el nombre the Lord compuesto, God. Señor Dios. And Lord is Jehovah. Señor, Jehová, And God y is Dios, Elohim. Elohim, And Jehovah means Jehová, pre-existent, preexistente, self-existent. autoexistente. If Dr. Sproul were here, Si el he Dr. wanted to Sproul talk estuviese about aquí, the aseity of God. Él nos hablaría sobre la But he aceidad would de pronounce Dios it aseity of y lo God. pronunciaría como Él sabía Because hacerlo. he's from Pittsburgh, and that's why he Pues did de that. por donde Él venía, de Pittsburgh. All beings, Todas las all criaturas creatures are contingent. dependen We have seen de Dios. being Hemos after visto being que after una y being otra come into criatura existence llega a by the existir power of another por el poder in de Genesis otro. chapter 1. Lo vimos en Génesis capítulo 1. All beings are contingent Todos except dependen the most de perfect Dios, being, the excepto necessary Dios. being. Dios es perfecto. And so God, Y Dios, the perfect being, el is ser the source of all perfecto, being. es la So fuente he is de todo. Jehovah.
Él es Jehová, The pre-existent one, el the preexistente, el autoexistente. And then we have Elohim, mighty Y in luego battle. It vemos speaks of a Elohim, king. poderoso en batalla. Habla de un rey. To say the Lord God is to say Decir Creator. Señor Dios es decir Dios creador. And it is a very quick Es implication. una isn't it? implicación muy fácil de entender. What do we creatures ¿Qué, owe? ¿Qué le debemos al creador rey? Obedience Bueno, obediencia and worship. y adoración. And therein Y ahí is the basis está la base and the foundation y el fundamento of all ethics de toda la ética and of all laws. y de todas las leyes. This, as we will say again Como and again, veremos is una y otra before vez, esto es the fall. antes de la caída. This is the Este establishment es of the el natural establecimiento del orden natural. order. And in this Y en passage, este we pasaje see two things that vemos we dos must hold cosas on que to as we tenemos que begin to recordar discuss together siempre ethics. cuando hablemos That de is, ética. we are Y es created que in the image somos of God. creados en la imagen de Dios. And God is the Y Dios creator king. es el Dios creador. We can plumb a little bit Podemos deeper here profundizar as we un look at poco this más passage. en el We see, of verso. course, the sanctity of Vemos life. la Let's think santidad through de this la idea vida. of Pensemos sanctity. sobre esto un The momento. opposite is Lo opuesto profanity, sería profanar la or vida vulgar, o vulgarizar la which has vida. come to mean negative Eso or es negativo, dirty language. sucio. In its purest En su etymological forma más form, it pura simply etimológica, simplemente common. significa común. And so the vulgar, or Así the que lo profane is vulgar, the lo common. profano es lo And so the común. holy, Y lo or santo, that which is sanctity, is la the santidad uncommon, es poco común, the extraordinary. es extraordinario. And so we see it in our Así que lo creation. vemos en la It is the creación. common element of the Es dust el of the elemento ground. común And then God, del temar through his el touch, polvo, y que Dios con sus again, anthropomorphic, manos de forma but it antropomórfica speaks the intimate connection nos of God formó, with his creatures. y es una That conexión God, íntima entre in Dios y his su criatura. holiness, Él en su sanctifies santidad human nos life. santificó. The sanctity La santidad of human life. de esa vida humana. If we go back to Si chapter vamos 1 and we atrás see al the image of capítulo God there 1 in verse y 26, vemos we el drop verso down to verse 26 27, we see y that 27, gender vemos que el género is part of this natural order. es parte de ese Gender orden is part natural. of the El created género es order. parte There del is a orden creado. sanctity Hay una santidad to ahí. gender. And then as we read past verse Y luego, 9, cuando leemos then we más come to allá those del final 9 verses of chapter y 2, llegamos a los we find versos the finales sanctity del capítulo of 2, marriage. vemos sobre la santidad Here del too, matrimonio. the verbs are Y active on también God's los part. versos son activos del God lado de Dios. causes Adam to Dios fall es el asleep. que causa que Adán se God duerma. extracts Dios es el que as a extrae careful surgeon con cuidado, como un cirujano, esa costilla from Adam. de Adán. God Dios fashions Eve, le da forma a Eva. another word for formed. And then God, Y luego Dios, anthropomorphically, de forma antropomórfica, grabs Eve by the toma a hand. Eva de la mano y se la presenta a su esposo. This is not an arranged marriage No by es un parents. matrimonio arreglado por padres, This is not Adam no es Adán on his que reformed con dating una app. con una aplicación en su teléfono I have learned a de few things citas. being president of Reformation Bible Hay College, cosas que yo he aprendido, señores, debo confesarlo. such as the Calvinist pickup line. Conozco inclusive las frases que utilizan Your los name has to chicos be hoy en Grace. día para conocer a las chicas. Because Tu you nombre are debe ser irresistible. Gracia, porque eres irresistible. None of that is in the Nada text. de eso está aquí en el texto. And there's a sanctity Hay una santidad to marriage. en el matrimonio. And then there is the sanctity Y luego está of la work. santidad del trabajo. Work is not a result of the fall. El trabajo no vino como resultado de la Thorns caída. and sweat
el sudar, la frustración, el conflicto, el afán, todo eso es resultado de la caída, pero no el trabajo de por sí. Hay una santidad del trabajo. Por eso es que Dios nos creó, es parte de nuestro propósito. Adán y Eva disfrutaron el resultado de su trabajo. Y como vemos, la codificación de la ley universal y los 10 mandamientos, cuando vemos esto y lo que ha estado ahí desde el inicio de la creación, del orden universal de las cosas, incluso la propiedad privada tiene santidad. Es el resultado de tu esfuerzo. Tenemos vida, género, trabajo, matrimonio, propiedad privada y la santidad de la ley y el orden. Está todo ahí. El árbol del bien y del mal. Hay una ley. La vamos a ver en unos versos más adelante. Hay una condición de esta vida ideal y paradisíaca. Hay una consecuencia muy grande. Una consecuencia cósmica. Pero ¿saben qué está por encima de todo eso? Por encima de santidad de la vida, el matrimonio, el género, propiedad privada, la ley, es la santidad del Creador, de la relación entre el Creador y su criatura. Ese es el fundamento de todo. Nuevamente, ¿qué nosotros le debemos a nuestro Creador como criaturas que somos? ¿Recuerdan el verso de Pablo, como el autor de Hebreos, que en algún sitio dice, en algún lugar dice, ¿qué no tienes que no se te ha sido dado? Ese es el fundamento de ser creado, y la implicación es gratitud. Y de esa gratitud debe surgir obediencia, y obedecer es adorar. Esta es la base de esa relación entre la criatura y el creado. Y por eso, esa es la primera petición de la oración del Señor. No comenzamos con nosotros y no comenzamos con nuestras necesidades físicas o espirituales, eso toca después. Comenzamos con la santidad de quién es Dios. Y esos son los primeros 5 de los 10 mandamientos. Honrar a Dios. Darle al Creador su lugar que le corresponde. Como Rey Creador, le debemos obediencia y adoración. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2, versos 5 al 9. Debemos ahora preguntarnos cómo luce en nuestro momento, hoy en día. ¿Qué estamos enfrentando hoy? Y han habido desde el inicio el conflicto entre la culebra, la serpiente y el hombre. Hoy en día la serpiente tiene la forma de un secularismo agresivo. Lo hemos visto creciendo y se siente ya. Hay algunos estados del Islam, pero en el oeste especialmente, hay una fuerza de secularismo. Y esto es lo que hace el secularismo. El secularismo profana todos los 7 ítems que vimos que tienen santidad.
starts with life. Comienza con la vida. This is a chilling quote. Esta es una frase que da escalofríos. What does it matter? ¿Qué significa? ¿Qué The importa? 3/4 of the world Tres perishes, cuartas partes del mundo as mueren, long as the remaining 1/4 mientras el otro are communists. cuarto que permanece Quote by Vladimir sean Lenin, convertidos. Es una frase de Lenin World's del population in 1920. 1920 was 2 En billion esa época souls. habían 2 billones de 2 personas, billion living creatures 2 billones de seres vivientes formed from the dust and tomados de la divine tierra breath con respiración divina, into them. aliento divino, Nonchalantly, y de forma descarada, of no consequence. sin ninguna implicación, 1.5 1.5 billones de vidas What kind of a worldview is that? desaparecen. ¿Qué visión, qué cosmovisión es esa?